Buenos días. Bienvenidos al refectorio de la Catedral. Yo, como presidente de la Asociación de Belenistas de Pamplona, pues me toca abrir este acto. La verdad es que cuando Aitor nos planteó hacer esta exposición, pues, en fin, yo consulté primero con Gonzalo y luego con don Carlos y, en fin, pues fue recibida muy bien, ¿no?, la idea. Y la verdad es que nosotros queríamos volcarnos en esta exposición porque, claro, las exposiciones que nosotros hacemos habitualmente son belenes exclusivamente, ¿no? O sea, y aquí queríamos recoger un poco lo que hay detrás del Belén. ¿Y qué hay detrás del Belén? Pues fundamentalmente hay una historia que comenzó hace 800 años y una tradición que se ha continuado durante estos 8 siglos, pues a base de, primero, gente que difundió esta tradición y que la vivía, artesanos que hacían figuras y artistas, porque lógicamente en el primer momento eran artistas, que empezaron a hacer figuras para esos belenes que se empezaban a extender primero en las iglesias, conventos, monasterios, catedrales, etcétera, etcétera. De ahí pasó a la realeza y a la nobleza. Bueno, aquí se ve un poco en los paneles que hemos montado ese recorrido, ¿no? Y a veces el recorrido se presenta un poco confuso, porque se centra en la importancia que tuvo la estancia de Carlos III de España, antes Carlos VII de Nápoles, en Nápoles, pero ya antes hay testimonios, por ejemplo, Isabel la Católica en un inventario dice que llevaba un baúl con el Belén. Esto es 200 años antes, más o menos, de Carlos III. Y 100 años, o sea, a mitad de camino entre uno y otro, Lope de Vega dejó a su hija en herencia un Belén. O sea que ya el Belén en España existía desde antes de Carlos III, ¿no? Bueno, pero en definitiva, el gran impulso del Belén fue, por un lado, cuando los alfareros que hacían cacharros de barro empezaron a hacer figuras de Belén para sacarse un sobresueldo en la época de Navidad, en los mercadillos, y empezaron a popularizar el Belén a un precio razonable. Ya cualquier familia de España, y en otros países ocurrió más o menos lo mismo, podía ir comprando las figuras de una en una. Primero compraban el misterio haciendo un dispendio grande y luego ya iban comprando, pues, pastores uno por uno cada año, ¿no? Y el otro gran impulso fue, yo creo, la aparición del asociacionismo belenista. El asociacionismo belenista, que se empezó en Barcelona, pues se extendió rápidamente por toda la península y por toda Europa, y luego en Hispanoamérica. Y bueno, hace una semana un poco larga estuvimos en Sevilla, en el Congreso Nacional, que coincidía con el Internacional, y bueno, estábamos, me parece que eran personas de 17 países, más de 500 personas, ¿no? Entonces, pues, lógicamente, el asociacionismo tiene una presencia importante por lo menos en los países de tradición católica, ¿no? Y yo creo que esta es un poco la historia del Belén. ¿Por qué los 800 años? Bueno, realmente el inicio, digamos, que no es expresamente un Belén, sino una misa de Nochebuena en la que San Francisco, pues, de Asís organizó pues unos elementos próximos al Belén, como eran la mula, el buey y el pesebre, y en la predicación que hizo, pues volcó todo su corazón y toda su vida mística, esa devoción moderna que las órdenes mendicantes fueron promulgando o difundiendo, pues fue el origen, digamos, de esa costumbre luego de tratar y apoyar la devoción con figuras humanas, lo más humanizadas posible.
Bueno, y esto es un poco lo que nos ha guiado a nosotros a la hora de presentar esta exposición distinta de belenes, porque nos hemos apoyado en los orígenes de las figuras las hemos apoyado con lo que es la tradición más viva, que es el Belén de cacharrería, que está en una vitrina ahí, que es el Belén este que hicieron los alfareros. Luego el Belén napolitano, que lo tenemos a mi espalda con unas figuras clásicas del Belén napolitano. El gran impulso que supuso la industria de Olot, que se volcó copiando un poco lo que se hacía en la calle Saint-Sulpice de París y antes los nazarenos en Alemania. Pero bueno, este es el gran impulso al Belén, digamos, tal como ha llegado a nosotros, ¿no? Y luego, pues el mundo de los artesanos actuales y desaparecidos, fundamentalmente en los núcleos de Granada, Madrid algo, Murcia, siguiendo la tradición de Salcillo, y luego pues en Cataluña sobre todo, donde hubo un gran impulso y donde todavía se mantiene con artesanos de los que tenemos figuras por ahí puestas, ¿no? Y actualmente, pues además de estos que he citado en Cataluña, pues tenemos a José Luis Mayo en Madrid, que tiene también una empresa grande, y luego pues muchísimos artesanos en Andalucía, que lo que pasa es que estos tienen una producción más pequeña porque no trabajan los moldes. Entonces, bueno, pero ahí están, ¿no? Y en fin, pues esta es un poco la historia resumida. Si me permiten, es mañana de presidentes, por eso el presidente se lanzó antes que me diese tiempo de presentarle. El presidente de la asociación, Pedro Fernández, de la Asociación de Belenistas, va a hablar ahora Aitor Ortiz, que es el comisario, y cerrará el acto don Carlos Ayarra, que es precisamente el deán de la catedral y director del museo. Sí quisiera matizar, sin más, y lo ha tocado de soslayo, don Pedro, que es complementaria la exposición con la habitual ya de Baluarte, y tantos así que está Rocío, que es una de nuestras compañeras en Baluarte, representante de Baluarte, que no es ni competencia ni nada por el estilo, sino complemento, que antes de que surjan, que parece que no, que al contrario, que por deseo de don Carlos Ayarra ha querido ser complemento de la exposición de Baluarte. Don Aitor, cuando usted quiera. Bueno, principalmente agradecer, sobre todo, ¿no? El abrazo de la Asociación de Belenistas, a la que pertenezco, por supuesto, y a la Catedral, Carlos, cómo han acogido esta propuesta, que nace sobre todo de la idea de conmemorar el 800 aniversario, ¿no? Que este año se celebra, y a su vez como una rama más de este proyecto que se lleva haciendo ya desde hace 3 años de reflexión sobre el patrimonio inmaterial del belenismo, tanto en España como en Navarra. De alguna manera, aquí donde estamos, en este maravilloso sitio refectorio, acogemos especialmente esta exposición. No solamente es una exposición histórica, sino es una exposición también que de alguna manera refleja a través del arte contemporáneo pues todo lo que de alguna manera ha supuesto el Belén en nuestro país, y también en Navarra y en Pamplona, ¿no? Me refiero a que tiene un pequeño guiño al arte contemporáneo en estas ganas también de hacer evolucionar al propio Belén, porque nos encontramos con cuatro urnas, 4 cubículos que miran hacia un centro presidido por San Francisco de Asís. Todas las vitrinas y todas las urnas se acercan a una simbología del 8. Son 4 cubos, 4 pedestales, sus sumatorios son 8. Hay 2 vitrinas divididas en 4 cuadrantes. Todo de alguna manera también nace de esa idea de hacer reflexión sobre ese número, ¿no? Dentro encontraremos piezas únicas, muy poco comunes en las exposiciones de belenes, o nada comunes, ¿vale? No por su extremada calidad, sino por
por su delicadeza, ¿vale? Ya que efectivamente, como ha dicho Gonzalo, en Baluarte pensamos sobre todo en el público de Pamplona, el público de Navarra, que se acerque a todas las edades, a todos los públicos. Es un acto navideño en sí. Este que tenemos aquí es un acto de reflexión histórica. Por supuesto, entran todos los públicos, pero sobre todo entendemos que el público al que le inquiete la historia del Belén. De cualquier forma, esto ya, como he comentado, la Asociación de Belenistas está llevando a cabo en estos últimos años, gracias a la ayuda del Gobierno de Navarra, un catálogo e inventariado de belenes populares de Navarra e históricos. Esto quiere decir que a través de los agentes claves, de testimonios vivos todavía, cuentan su experiencia y su relación antropológica, emocional y navideña con estos belenes de cada uno de los pueblos y ciudades más relevantes de Navarra, intentando configurar un catálogo completo que ojalá en su futuro más reciente pues se convierta en histórico. Bueno, no tengo nada más que añadir, más que invitaros a que lo leáis, podáis disfrutar del sitio. Bueno, en la ubicación pues ya podéis ver, ¿no? A veces dan ganas también de mirar tanto a los belenes como a las bóvedas estas increíbles que tenemos. Y nada, doy paso a Carlos. Bien, pues nada. Yo simplemente agradecerles su presencia, dándoles, como no, la bienvenida a esta impresionante sala del refectorio de la Catedral de Pamplona, en la que el Cabildo de la misma recibe con gratitud esta muestra en la exposición que en este momento estamos inaugurando. Ya instalados en esas vitrinas, etcétera, como acaban de recordarnos, con el número 8, etcétera, y sobre todo para que sean admirados por muchos de los visitantes que tiene el complejo de la catedral y más, me imagino, con motivo de la misma exposición. Bueno, pues con ese saludo, también, como no, dar las gracias a todos los que han colaborado en la realización de este signo hermoso navideño, desde aquellos que pudieron esculpir esas figuras, se nos ha recordado también por parte de Pedro toda esa tradición de los talleres, artesanos, etcétera, por un lado, así como los técnicos que habéis trabajado en eso y el personal, tanto de la Asociación de Belenistas como el personal de esta casa, bien los del museo, bien los mismos de la catedral. Una brevísima referencia al nacimiento, a esos pesebres, esos belenes, como llamamos, que nunca han dejado de fascinarnos y que todos ellos nos hablan siempre de la Navidad, para ayudarnos a contemplar lo que es el misterio de Dios que se hizo hombre para estar cerca de cada uno de nosotros. Y esas lucecitas que nos los muestran, bien en sistema de velas o bien en los LED de este momento, nos están recordando que ese pequeño niño Jesús es la luz del mundo, ese alma que ahuyenta las tinieblas y que abre un espacio de encuentro, de convivencia y de perdón. Podríamos entrar, pero no creo que me corresponda a mí, tanto a la arena, el serrín, el musgo, el corcho, poliespán, la piedra, etcétera. Eso sí, podemos decir que son materiales sencillos, entre comillas, pobres, que han de recordarnos o que nos recuerdan lo que es la simplicidad, la pequeñez, la fragilidad con que Dios se muestra en el nacimiento de Jesús, en lo que es esa precariedad de nuestros belenes. En definitiva, ese niño que en todos ellos está colocado en el pesebre es santo, como quiso el de Asís, en pobreza,
en pequeñez, en simplicidad y en humildad. Desde aquí renuevo, como no, mi gratitud y ya, aunque sea un poco pronto, brindo a todos los mejores deseos de una santa y feliz Navidad. Muchas gracias a todos. Muy bien. Más. ¿Hasta cuándo se puede visitar? No sé un poco los datos prácticos. Se inaugura hoy, ¿no? Sí. Sí. Hasta... Se inaugura hoy y se puede visitar hasta el 11 de diciembre. ¿Vale? Los horarios serán de 10:30 a 6. Si bien entenderemos que bajo solicitud a grupos y tal, podemos hacer visitas guiadas, extendiéndolo un poquito más en ese horario, siempre y cuando se solicite, ¿vale? Como curiosidad, deciros también que se nos había ocurrido la ocurrencia de que aquella persona que se llame Belén o San Francisco de Asís, Francisco, no San, claro, evidentemente, sí es, parece verdad, o Francisco de Asís, pues su entrada es gratuita, ¿vale? Bueno, cada año podemos comprobar que la cita de Baluarte, la exposición, pues bueno, siempre está llena. Ahora se complementa con esa exposición. ¿Se puede decir que la tradición o la pasión aquí en Navarra por lo que es el Belén y la historia que hay detrás goza de buena salud? ¿Hay relevo? ¿Se continúa, ¿no? con esa afición o tradición? Sí, efectivamente el belenismo como tal goza de muy buena salud, especialmente en Navarra, por eso es el colectivo belenista más grande que hay en España. Precisamente esta exposición también nace de ese deseo de acercar el belenismo como una reflexión espiritual, ¿vale? Ya dentro de lo religioso, como bien nos ha recordado Carlos, sino como no olvidar nunca ese tanto origen como esa naturaleza de reflexión religiosa o espiritual. Pero bueno, efectivamente goza de muy buena salud. Sí. Bueno, todos los años tenemos unas 70 personas, entre 70 y 90 personas, haciendo un curso de iniciación. O sea que por lo menos crece en 70 personas, bueno, descontando los que se van al cielo, esperemos, pues eso, 70 personas más que montan el Belén en su casa. Eso yo creo que es gozar de buena salud. Pues nada. Bien, para terminar, sin más, es la anécdota. Ya lo han dicho. Que estaba yo. Se ha dicho ya. No digo nada entonces. Anécdota. Que vengan muchas belenes a ver los belenes, sin más. Vale. Muy bien, buen día. Venga, gracias. Nada.